Buenas noches. Vamos a hacer la presentación acerca del tema de la culpa en la asignatura de Derecho Penal General 1, presentado a la docente, la doctora Paola Estefanía Alfonso Farfán, los integrantes del grupo Carlos Mauricio Suárez, Sandra Patricia Jiménez, Fernando Quevedo, Francis Stephanie. Iniciamos con una introducción del tema. Este ejercicio académico tiene por objeto realizar un análisis de la culpa desde la parte de la categoría dogmática del derecho penal, su origen etimológico, su evolución histórica, su concepción doctrinal, su fundamento constitucional, su desarrollo legal en el marco del Código Penal colombiano y su interpretación jurisprudencial. Para eso tenemos que decir que la culpa hace parte de las formas de imputación subjetiva del delito, junto con el dolo, y se erige como presupuesto esencial del principio de culpabilidad consagrado en el artículo 12 del Código Penal. El estudio de la culpa en esto se hace indispensable delimitar el ámbito del ius puniendi del Estado, interponiendo la imposición de sanciones penales fundadas en la mera producción del resultado, prescribiendo la responsabilidad objetiva. Para abordar el tema de la culpa, es imperativo remitirnos al ad inicio o a las raíces etimológicas y conceptuales, a todo lo que tiene que ver con el inicio de la culpa, teniendo en cuenta que el término culpa deriva del latín culpa, entendido como falta, error o descuido. Vamos a hablar de la evolución histórica de la culpa, desde el derecho romano hasta la transición doctrinal, y entonces tenemos que en el derecho romano la culpa se hacía distinción entre culpa y dolo, clasificando la culpa en lata o negligencia grave, y en levis, que era el descuido del buen padre de familia, y en levísima, sentando las bases de la responsabilidad por conducta imprudente que influiría en los sistemas posteriores. La influencia que ha tenido la culpa en Colombia durante los siglos XIX y XX es que nuestro sistema ha recibido influencia de modelos europeos como el Código Italiano de 1889, denominado Código Sanardelli, donde la culpa penal se separaba de la culpa civil y se enfocaba en la reprochabilidad social. En el Código Penal de 1936, que fue nuestro primer código moderno, se reguló la culpa como una forma de culpabilidad, limitándola a delitos específicos y enfatizando la negligencia evitable. Y en la transición doctrinalmente podemos decir que hemos superado la antigua teoría psicológica, donde la culpa era mirada como un simple nexo mental entre el autor y el resultado para adelantarnos en la teoría normativa. Hoy, bajo la óptica del funcionalismo y la imputación objetiva, la culpa no es solo un estado mental, sino una infracción a un objeto, a un deber objetivo del ciudadano necesaria para la convivencia social y la protección de los bienes jurídicos. Continúa el compañero Mauricio Suárez. Bueno, fundamentos constitucional y legal. Artículo 29 de la Carta Política. El artículo 29 de la Carta Política consagra principios fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la culpabilidad subjetiva, estableciendo que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Además, el artículo primero que habla de la dignidad humana y el artículo 6 anterior y el artículo 6 que refuerza la responsabilidad subjetiva, transformar de manera, la manera en que se percibe el castigo en el ámbito penal. Siguiente. Principio de culpabilidad, artículo 12 del Código Penal. El principio de culpabilidad consagrado en el artículo 12 del Código Penal establece que la responsabilidad penal solo puede sugerir de un juicio de reproche personal hacia la gente por su conducta, eliminando así cualquier forma de responsabilidad objetiva. Siguiente. Sistema de numerus
clausus, artículo 21 del Código Penal. El sistema de numerus clausus, reflejado en el artículo 21 del Código Penal, establece que a diferencia del dolo, que es la regla general en el derecho penal, la conducta culposa solo puede ser sancionada en aquellos casos expresamente establecidos por el legislador. Siguiente. Definición normativa del artículo 23 del Código Penal. La definición normativa presentada en el artículo 23 del Código Penal establece los elementos estructurales de la conducta culposa en Colombia, proporcionando una base clara y específica sobre cómo se puede configurar este tipo de responsabilidad penal. Siguiente. Estructura dogmática, elementos axiales de la cultura. Infracción al deber objetivo del cuidado. La infracción al deber objetivo del cuidado es el principio fundamental que define la culpa. Esto se manifiesta cuando el individuo actúa fuera del riesgo permitido, infringiendo normas de conducta, técnicas o de convivencia, lo que se traduce en un desvalor de acción. Siguiente. Presibilidad. La presibilidad del resultado es esencial en la configuración de la culpa. Este elemento exige que el resultado sea previsible para que un hombre medio se encuentre en la misma situación que el autor o para un especialista en función de su rol social. Siguiente. Resultado típico. El resultado típico implica que la conducta del actor debe causar una lesión efectiva o poner en peligro un bien jurídico protegido por la moral penal. La existencia de un resultado tangible es crucial para la responsabilidad penal. Siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Fernando Quevedo. Vamos a hablar del nexo de determinación. El nexo de determinación es el vínculo entre la infracción al deber de cuidado y el resultado producido. No es suficiente con la casualidad física. El resultado debe ser el efecto directo de la violación del deber de cuidado y no de factores externos. Tenemos culpa con representación. Esto habla un poco de la doctrina y la parte que especifica el siguiente tema. La culpa con representación implica que la gente es consciente de que puede ocurrir un resultado lesivo, pero opta por actuar de forma imprudente, confiado en su habilidad o en que podrá evitar el daño. Este tipo de culpa es relevante en la valoración de la responsabilidad penal, ya que demuestra una falta de diligencia al actuar. Culpa sin representación. Es algo inconsciente. En contraste, la culpa sin representación se refiere a situaciones donde la gente no anticipa el resultado lesivo, a pesar de que era razonablemente exigible que lo hiciera. Esta modalidad de culpa muestra un nivel de descuido que puede llevar a consecuencias graves, incluso si no hay intención de causar daño. Jurisprudencia y principios limitadores. Responsabilidad penal y capacidad de control. La Corte Constitucional ha enfatizado en múltiples sentencias que la responsabilidad penal debe estar vinculada a la capacidad del individuo prever y evitar resultados lesivos. Esta posición garantiza que no se castigue a personas que no puedan ejercer control sobre sus acciones o sus consecuencias, protegiendo así la dignidad humana y el principio de culpabilidad. Principio de confianza y riesgo permitido. La Corte Suprema de Justicia ha establecido el principio de confianza que permite a los individuos esperar que otros incumplieran con sus deberes en actividades compartidas, como en el ámbito médico o en la seguridad vial. Este principio crucial para mantener un equilibrio en la interacción social y la responsabilidad penal. Además, el concepto de riesgo permitido se aplica a actividades que, a pesar de su peligrosidad, son socialmente útiles y no generan responsabilidad si se siguen los reglamentos pertinentes. Casuística aplicada, que es un tema para la siguiente compañera. En la causística, para aterrizar la teoría, analizamos dos escenarios basados en la realidad judicial. Uno, impericia médica como homicidio culposo. Los hechos, un cirujano realiza una cirugía invasiva sin contar con las infraestructuras de la UCE exigidas reglamentariamente, derivando la muerte del paciente. El análisis ahí que se observa
se configura una clara impericia y violación de los reglamentos técnicos. Aunque el médico no buscaba la muerte, ausencia de dolo, vulneró la lex artis, haciendo que un resultado que era previsible y evitable terminara ocurriendo por su falta de previsión. El segundo es tránsito, culpa con representación. Los hechos. Un conductor acelera ante un semáforo en amarillo, previendo que podría alguien cruzar en ese momento, pero confiado en que no pasaría nada por ser una hora de muy poco tráfico, causa la muerte de un ciclista. El análisis es que hubo representación de riesgo, conocía el peligro, pero confió erróneamente en su suerte y estresa. No aceptó el resultado como el dolo, pero su ligereza configura una culpa consciente penalmente relevante. Que siga mi compañera. Buenas noches. La conclusión. La culpa como fundamento del derecho penal establece un marco esencial para la imputación subjetiva, garantizando que las sanciones sean proporcionales y justas. Se reafirma el principio de que no puede haber pena sin culpabilidad y protegiendo así los derechos fundamentales de los individuos y promoviendo la responsabilidad social. Compañeros, entonces, en síntesis de toda de esta exposición, la culpa constituye el límite del jus puniendi frente a la falibilidad humana. Este sistema de imputación subjetiva garantiza justicia material al evitar sanciones fundadas en la mera casualidad, responsabilidad objetiva, seguridad jurídica al basarse en el artículo 23 del Código Penal y en el artículo 29 de la Constitución, exigiendo siempre un reproche personal. Prevención social al fomentar la observancia de protocolos y la diligencia en el actuar del ciudadano. Como bien se ha descartado en la doctrina y la jurisprudencia nacional, no hay pena sin culpabilidad ni culpabilidad sin reproche. Gracias por la atención a la exposición, doctora, doctores.